esta reacción que están viendo ahorita ustedes en la presentación, pues quizá lo más importante, ¿verdad? De tener cuidado ahí es que, por ejemplo, en este ejercicio que estamos viendo, nos dicen que tenemos únicamente un equivalente, ¿verdad? De bromuro de hidrógeno. ¿Y por qué es esto importante? Porque habíamos mencionado que en el caso de los alquinos tienen el doble de enlaces pi de los que tienen los alquenos, ¿verdad? En el caso del doble enlace, un enlace es sigma, el otro enlace es un enlace pi. En el caso de los alquinos, al tener un triple enlace, un enlace es sigma y los otros dos enlaces son enlaces pi, ¿verdad? Y por eso decimos que hay el doble de enlaces pi en un alquino de lo que hay en un alqueno y por eso pueden reaccionar con el doble, ¿verdad? Entonces aquí no es lo mismo que nosotros leamos un equivalente, por ejemplo, nosotros tuviéramos exceso, dijéramos, de bromuro de hidrógeno, ¿verdad? Porque aquí vamos a llevarnos para considerarlo. ¿Cómo sería, verdad? La estructura del producto mayoritario en el caso de esta reacción y vamos a utilizar pues la misma pizarra que utilizamos el día de ayer. Ya les voy a compartir el enlace. Ahorita están viendo lo que sería, ¿verdad? La presentación. Ya se los comparto para que si hay alguno que quiera acceder, ¿verdad? A ella, pues lo pueda hacer. Entonces, bien, en este caso, pues ya habíamos mencionado cuál era el mecanismo, ¿verdad? De estas reacciones, pues aquí pensar que en el caso del bromuro de hidrógeno, como habíamos repasado, ¿verdad? En la reunión del martes de esta semana, pues tener claro, ¿verdad? Que en un bromuro, bueno, perdón, en cualquier haluro de hidrógeno, este enlace es un enlace covalente polar, ¿verdad? Este hidrógeno va a tener una carga parcial positiva y este halógeno, en este caso el bromo, ¿verdad? Pero pudiera ser el cloro, podría ser el yodo o el flúor, va a ser más electronegativo y por lo tanto va a tener pues este par de electrones de enlace más en su dominio, ¿verdad? Aquí entonces el mecanismo siempre, ¿verdad? A partir de, sería el par de electrones de un enlace pi quienes se enlazarían, ¿verdad? A este protón. Eso provocaría, ¿verdad? Que se rompiera este enlace pi y que el halógeno pues se quedara, ¿verdad? Formalmente con ese par de electrones de enlace. Aquí pues se formaría un intermediario, ¿verdad? Estas reacciones de adición ya habíamos mencionado que siguen la regla de Markov-Nikov, ¿verdad? El hidrógeno o en este caso el protón, ¿verdad? Se va a unir al carbono que más hidrógenos tenga, que en este caso pues en el caso de un alquino terminal pues sería el carbono este del extremo que pasaría a ser un CH2 porque el hidrógeno se uniría a él, ¿verdad? Se rompe uno de los tres enlaces, pero entonces quedarían dos, ¿verdad? En el caso de este carbono, pues este carbono estaría formando un doble enlace con este carbono y estaría formando uno con el anillo, ¿verdad? Eso haría que ese carbono pues quedara con una carga positiva, ¿verdad? Es decir, siempre en este caso en el mecanismo el intermediario pues sería un carbocatión, ¿verdad? Este sería el carbono que tendría la carga positiva. Aquí ya mencionábamos, ¿verdad? Se va a formar el ion bromuro. Recordar que en el caso del ion bromuro entonces tenemos 4 pares de electrones solitarios y que por eso tiene aquí, ¿verdad? Entonces esta carga negativa se vería atraída por esta carga positiva que tenemos acá, ¿verdad?
Y ese sería el segundo paso de la reacción que nos llevaría pues a la formación de nuestro producto. En este caso, este producto sería un alqueno, ¿verdad? Que tendría un sustituyente que sería un halógeno, ¿verdad? En este caso. Como solo nos dicen que está reaccionando un equivalente de bromuro de hidrógeno, pues la reacción quedaría hasta ahí, porque ya reaccionó. Y aquí lo tenemos un equivalente, tenemos un mol de bromuro de hidrógeno, entonces la reacción llegaría hasta acá. Diferente fuera, como les mencionaba, si por ejemplo nos dijeran que tenemos un exceso de bromuro de hidrógeno o si tenemos dos equivalentes, ¿verdad? Si tuviéramos dos equivalentes, pues entonces este alqueno que se ha formado reaccionaría con ese segundo equivalente, ¿verdad? O con ese segundo mol del bromuro de hidrógeno para formar ya lo que sería un dialuro, ¿verdad? De alquilo en ese caso. Y bueno, eso pues ahí es de las primeras reacciones, de hecho, que les introducen en el libro. Estamos en la sección 5.10, ¿verdad? Y aquí está, justo lo vemos, ¿verdad? La reacción, ¿verdad? De un alquino con un mol de un haluro de alquilo, pues nos va a formar un alqueno. Ya si nosotros tenemos dos moles o dos equivalentes, ¿verdad? Del haluro de alquilo, como les mencionaba, ese alqueno que se formó cuando reaccionó el primer mol, reaccionaría también de la misma forma, ¿verdad? Una reacción de adición para formar lo que sería el dihaluro de alquilo, ¿verdad? Aquí, de hecho, hay unos ejercicios y era lo que les mencionaba, ¿verdad? La diferencia, aquí lo podemos ver en el problema 18, tenemos que, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Entre el inciso A y el inciso B es el mismo reactivo, si ustedes se fijan, ¿verdad? Que sería el propino. La diferencia es que aquí nos aparece únicamente HBr y aquí nos aparece bromuro de hidrógeno en exceso, ¿verdad? Entonces, dependiendo, y aquí es donde les digo yo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Si solo nos aparece un equivalente o si vemos, ¿verdad? Que solo nos aparece una fórmula, otra forma en que lo podríamos encontrar es antepuesto un 2, ¿verdad? Que nos haría pensar que son 2 moles de bromuro de hidrógeno. Entonces ya ahí el reactivo pues va a ser, perdón, el producto que se forme va a ser diferente, ¿verdad? Eso que les mencionaba acá, con un mol del haluro de hidrógeno, eh, la reacción se detendría en la formación del alqueno, pero si tenemos el haluro de hidrógeno en exceso, pues ese alqueno reaccionaría, ¿verdad? Con ese exceso del haluro de hidrógeno que nosotros tuviéramos para poder formar el dihaluro. No sé si si queda claro o hay alguna pregunta o estamos bien. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, y la otra reacción, pues es la reacción de hidratación, ¿verdad? De los alquenos, que aquí podemos ver este otro ejercicio, ¿verdad? De la estructura del producto mayoritario en la siguiente reacción. Entonces, si se recuerdan, en el caso de la hidratación de los alquenos, decíamos que la hidratación de un alqueno es una reacción que ocurre en un medio ácido, ¿verdad? Normalmente utilizando un ácido fuerte como catalizador, el ácido sulfúrico puede ser, como en este caso. Aquí, si ustedes se fijan, la diferencia con respecto a lo que vimos en el caso de los alquenos, bueno, en el caso de los alquenos nos aparecía este reactivo, ¿verdad? Que era el agua y utilizar un catalizador ácido. Pero aquí vemos un segundo catalizador, ¿verdad? Que en este caso es el sulfato de mercurio 2. Y entonces aquí en el libro, en la sección 5.11, entonces podemos leer, ¿verdad? Si se recuerdan, la hidratación de los alquenos forma lo que son
los alcoholes. Pero en el caso de los alquinos lo que forman es un enol, ¿verdad? Ya vamos a ver la estructura. Los alquinos también experimentan la adición del agua catalizada por ácido. El producto inicial de la reacción es un enol. Un enol tiene un enlace doble carbono-carbono. De ahí es donde viene este fijo en y un grupo H, que es el grupo funcional de los alcoholes, y por eso tiene la terminación ol, ¿verdad? Entonces aquí nos dicen el sufijo N implica un enlace doble y el ol hace referencia al grupo H. Al unir ambos sufijos se elimina la E final de N con el fin de evitar dos vocales consecutivas, pero se pronuncia como si estuviera ahí, ¿verdad? Que es el N-ol. Entonces aquí lo podemos ver, tenemos el alquino, tenemos el agua, tenemos el catalizador ácido y lo que se forma en este caso es el enol, como les mencioné. La característica que tienen estos compuestos es que estos compuestos rápidamente se interconvierten en lo que se conocen con el nombre de cetonas, ¿verdad? O con lo que es el grupo funcional cetona, ¿verdad? Si se recuerdan, cuando habíamos comenzado a ver las reacciones de los alquenos, yo les mencionaba que en los compuestos orgánicos pueden haber 4 tipos de reacciones: reacciones de adición, de eliminación, de sustitución y reacciones de reordenamiento. Este cambio que les digo yo que ocurre rápidamente, ¿verdad? Cuando un enol se convierte en una cetona, es uno de estos tipos, ¿verdad? Es un ejemplo de un reordenamiento. El enol se reordena de inmediato en una cetona, que como habíamos visto allá cuando mirábamos en el laboratorio, ¿verdad? Decíamos, las cetonas tienen un grupo carbonilo, ¿verdad? Que es este que tenemos un carbono formando un doble enlace con lo que es el oxígeno, y que ese grupo carbonilo pues va a estar unido a 2 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, si se fijan ustedes, aquí lo podemos ver, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un enol y lo que sería el ceto? Pues aquí, si usted está aquí subrayado, lo podemos ver. Involucra a 2 átomos de carbono en ambos casos. Involucra a un átomo de oxígeno, si ustedes se fijan. Involucra a 2 átomos de hidrógeno, como los podemos ver aquí, y a un doble enlace, ¿verdad? Como se puede ver ahí. Entonces son isómeros, ¿verdad? Realmente, porque estamos hablando del mismo número y tipo de átomos, ¿verdad? ¿En qué se diferencia? Entonces, una cetona y un enol solo difieren en la ubicación del enlace doble y en la ubicación de un hidrógeno, ¿verdad? La cetona y el enol se denominan tautómeros cetoenol. Los tautómeros son isómeros con equilibrio rápido, puesto que el tautómero ceto suele ser más estable que el tautómero enol, predomina durante el equilibrio, ¿verdad? Y aquí pues la interconversión de estos 2 tautómeros pues recibe este nombre, ¿verdad? De tautomerización. Aquí sí no vamos a entrar tanto al mecanismo porque, bueno, el grupo carbonilo pues se va a ver hasta allá en orgánica 2, así que no vamos a entrar al mecanismo, pero sí es importante que ustedes sepan, ¿verdad? Que cuando adicionamos agua a un alquino, lo que se va a formar es una cetona, ¿verdad? Entonces aquí lo que sí quiero que tengan cuidado, ¿verdad? O tengan que se fijen es dónde va a quedar este grupo carbonilo. Pues este grupo carbonilo va a quedar en uno de los carbonos, ¿verdad? Que estén formando el tipo, el triple enlace, ¿verdad? En lo que sería el alquino. Aquí, por ejemplo, si nosotros aquí si ustedes se fijan, se colocó en el primer carbono, el grupo carbonilo, eh, y no hay otro producto, porque si lo hubiéramos colocado en este, entonces al momento de darle prioridad, pues hubiéramos comenzado a numerar del lado derecho hacia el lado izquierdo, o sea que nos hubiera quedado siempre
este mismo producto, ¿verdad? Lo que sucede es cuando, y esto por el hecho de que estos dos carbonos son equivalentes, ¿verdad? Este carbono está unido a un grupo etil y este carbono de acá también está unido a un grupo etil. Entonces aquí lo podemos leer, ¿verdad? La adición de agua a un alquino interno que tiene el mismo grupo unido a cada uno de los carbonos sp tiene como producto ¿verdad? Una cetona simple, ¿verdad? Si los dos grupos no son idénticos, como sería en este caso, ¿verdad? Este carbono está unido a un grupo etil, mientras que este carbono está unido a un grupo metil, entonces se van a formar dos cetonas diferentes, ¿verdad? Porque la adición inicial del del protón puede ocurrir en cualquiera de estos dos carbonos, ¿verdad? Y por eso se van a formar ahí dos productos. Pero lo importante aquí, porque no vamos a entrar, como les menciono, al mecanismo de esta reacción, es dónde van a ubicar, ¿verdad? A ese grupo carbonilo, ¿verdad? Y entonces ahí, dependiendo de esto que mencionábamos, si los alquinos internos tienen el mismo grupo o no, entonces se van a formar dos cetonas cuando los grupos sean diferentes y van a formar una única cetona cuando los dos grupos unidos a los carbonos que estén formando el triple enlace sean iguales, ¿verdad? Luego la otra diferencia era la que les mencionaba con este reactivo, ¿verdad? Que es el sulfato de mercurio 2. En relación con la adición de agua, los alquinos terminales son menos reactivos que los internos. Era algo que mirábamos el día de ayer, ¿verdad? Que les decía yo. No ocurre en el caso de los alcanos, ni tampoco en el caso de los alquenos, pero en el caso de los alquinos sí la reactividad está determinada por qué tipo de alquino sean, ¿verdad? Entonces los alquinos terminales son menos reactivos que los internos frente a la hidratación y el agua se va a adicionar solo si a la solución ácida se le adiciona también el ion mercúrico, ¿verdad? Porque o sea, son tan poco reactivos estos alquinos terminales que no basta con el ácido sulfúrico como catalizador para que la reacción se lleve a cabo, se requiere de un catalizador adicional, ¿verdad? Que aumente la velocidad y que contribuya a la formación de lo que es la cetona, ¿verdad? Pero eso es este reactivo, ¿verdad? El sulfato, perdón, de mercurio 2 se requiere únicamente para cuando son alquinos terminales, que es como este ejemplo que estábamos viendo acá, ¿verdad? Entonces nos lo vamos a llevar también para allá, para la pizarra. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que nos piden que demos la estructura del producto mayoritario, ¿verdad? De esta reacción. Entonces aquí, como les mencionaba, pues si nos fijamos, los dos carbonos pues son diferentes, ¿verdad? No son equivalentes. O sea que ahí pues hay que tener este cuidado, ¿verdad? Como les mencionaba, el producto, ¿verdad? De la hidratación va a ser una cetona. Y lo que tenemos que tener claro con respecto a las cetonas es que las cetonas tienen el grupo carbonilo unido a dos átomos de carbono, ¿verdad? Esta es como la idea de los grupos funcionales que tendríamos que tener bien clara en este caso, porque aquí ese grupo carbonilo, para que se forme una cetona, entonces, ¿dónde tendría que quedar? Tendría que quedar en esta posición, ¿verdad? De manera que el producto que se formaría, bueno, y lo otro es que aunque no estamos centrándonos en el mecanismo, recordemos que la hidratación implica la adición
de un protón, ¿verdad? Bueno, ahí tendríamos que ya haber repasado la parte de los alquenos, pero recordemos que en la hidratación el primer paso va a implicar la ganancia, ¿verdad? De un protón o la adición de un protón al carbono que más hidrógenos tenga, ¿verdad? Que en este caso sería este de acá. Como estamos hablando de un alquino, entonces el número de hidrógenos que se ganan va a ser el doble, ya habíamos dicho, ¿verdad? En el caso de cuando los alquenos se hidratan, se gana únicamente un protón, pero en este caso, como es un alquino, se va a ganar el doble, que serían dos, ¿verdad? Entonces, este ya tiene uno. Si gana dos protones, entonces se convertiría en un grupo metil, ¿verdad? Y como mencionábamos, pues este carbono del grupo carbonilo, perdón, este carbono del triple enlace se convierte, ¿verdad? En un grupo carbonilo, ¿verdad? Y este sería el producto para esta reacción que tenemos aquí. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda o si estamos bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Lick, disculpe, no comprendí bien por qué quedaron los 3 hidrógenos. Porque la hidratación implica la ganancia. Bueno, permítanme. Déjenme, voy a abrir la pizarra que utilizamos el martes para poder explicar. Aquí, este fue el mecanismo que mencionábamos el día martes. Entonces, en la hidratación de los alquenos, si usted se recuerda, en el primer paso, el primer paso implica la protonación, ¿verdad? Es decir, la ganancia de un protón que se une al carbono que tiene más hidrógenos. Aquí, pues, el ejemplo que habíamos dicho era una estructura lineoangular, pero aquí tendríamos que estar claros, ¿verdad? Que este es un CH2, o sea, aquí este carbono tiene dos hidrógenos, este solamente tiene uno. Entonces, el primer paso implica que el carbono que tiene más hidrógeno gane uno, y por eso aquí se convierte en un CH3. En el segundo paso, entonces mencionábamos en los alquenos que el agua se adiciona a este carbocatión, ¿verdad? El mecanismo es un poco diferente en el caso de los alquinos y como implica al grupo carbonilo, por eso no estamos viendo el mecanismo, pero ocurre lo mismo, o sea, ocurre la ganancia de protones. Como el doble enlace solamente tiene un enlace pi, solo puede ganar un protón. Pero en el caso de los alquinos, como los alquinos tienen dos enlaces pi, se va a ganar un protón por cada enlace pi que se rompe. Entonces, por eso es que acá este carbono, que solamente tenía un hidrógeno, gana dos protones. Porque si usted se fija, ya aquí ya no queda el triple enlace carbono-carbono, sino que lo que queda es un enlace sencillo, ¿verdad? Entonces, lo que se ganan son dos protones, un protón por cada enlace pi que hay en el triple enlace. Y por eso es que aquí queda como un CH3. No sé si queda claro, porque es que en el primer paso lo que tendrían que estar claros ustedes es que lo que hay, que lo vimos hace como un mes, creo yo, esto, ¿verdad? Cuando decíamos la reacción de adición que sufren los alquenos, lo primero que se adiciona es el electrófilo. Y el electrófilo se adiciona cuando el enlace pi, el par de electrones pi, se convierte en par de electrones sigma, ¿verdad? Entonces, cada enlace pi implica la adición a un electrófilo. En el caso de la hidratación, el electrófilo es un protón, ¿verdad? Entonces, por eso aquí pasábamos de CH2 a CH3, porque solamente hay un enlace pi, solo se gana un protón.
Pero en este caso, que hay 2 enlaces pi, entonces se ganan 2 protones en la hidratación. Y por eso queda como un CH3. No Gracias, sé. Liz, eso es más claro. Ajá, ok. Bueno, no sé si hay alguna otra duda o alguna otra pregunta. No. Bueno, como les mencionaba, pues este ya capítulo 5 concluye, ¿verdad? Con lo que es el objetivo de eh, química orgánica 1 y es que ustedes ya puedan proponer al menos síntesis pequeñas, ¿verdad? Que como les mencionaba ya era la última sección que íbamos a evaluar, ¿verdad? Entonces vamos a leer esta partecita así rápidamente y vamos a tratar de hacer un par de ejercicios antes de concluir. Entonces, bien, al diseñar una síntesis, los químicos toman en cuenta tiempo, costo y rendimiento. En lo que al tiempo respecta, una síntesis bien diseñada debe requerir tan pocos pasos como sea posible, mismos que deben de implicar una reacción fácil de realizar. Si a 2 químicos de una compañía farmacéutica se les pide que preparen un medicamento nuevo y uno logró sintetizarlo en 3 pasos simples, mientras que el otro emplea 20 pasos complicados, ¿cuál de ellos no obtendrá un ascenso? Además, cada paso de la síntesis debe proporcionar el mayor rendimiento posible del producto deseado y se debe considerar el costo de las materias primas. Cuanto más reactivo se necesite para sintetizar 1 gramo de producto, más costosa es la producción. En ocasiones, si las materias primas no son costosas, las reacciones son fáciles de efectuar y el rendimiento de cada paso es elevado. Resulta preferible diseñar una síntesis de varios pasos. Esto sería mejor que diseñar una síntesis con pocos pasos que requiera de materias primas costosas e implique reacciones más complicadas o bajo rendimiento. En este momento, es decir, aquí, ¿verdad? En este punto de nuestra clase, se desconoce el costo, es decir, realmente no los estamos poniendo a ustedes a que preparen productos, ¿verdad? El objetivo ahorita, y aquí lo podemos leer, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, al diseñar una síntesis, trataremos de encontrar la ruta con menos pasos, ¿verdad? Eso es lo que se busca en ustedes, que después de todas las reacciones que hemos visto, pues ustedes puedan proponer una síntesis, ¿verdad? Que es una secuencia de pasos. ¿Cuáles pasos tendríamos que llevar a cabo para poder sintetizar cuáles productos, ¿verdad? Entonces, aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Entonces, aquí en el ejemplo 1 podemos ver. A partir del 1-butín, ¿cómo se puede elaborar la siguiente cetona? Se pueden utilizar reactivos orgánicos e inorgánicos. Entonces, aquí tenemos el reactivo de partida y tenemos el producto. Y entonces lo que se le está pidiendo a usted es que diga cómo podemos partir de este y llegar hasta este, ¿verdad? Muchos químicos consideran que la manera más sencilla de diseñar una síntesis es trabajando en sentido inverso. En lugar de poner atención en la materia prima y decidir cómo hacer el primer paso de la síntesis, se fijan en el producto y deciden cómo hacer el último paso. O sea, aquí lo que tendríamos que ser todos claros es que este último producto es una acetona, ¿verdad? El producto es una acetona. Hasta el momento, la única reacción estudiada que forma una acetona es la adición de agua en presencia de un catalizador ácido a un alquino. Si el alquino utilizado en la reacción tiene sustituyentes idénticos en cada uno de los carbonos sp, solo se obtendrá una acetona. De tal modo, el 3-hexino es el alquino más apropiado
para la síntesis de esta acetona, que es la que nos están pidiendo, ¿verdad? Porque aquí lo podemos ver que la acetona tiene 6 átomos de carbono, así que el alquino a partir del cual se tendría que sintetizar, pues tendría que ser también un alquino de 6 átomos de carbono. Y como ya decíamos, el carbono que en la acetona tiene al grupo carbonilo, en el alquino era uno de los carbonos que estaba formando el triple enlace. Entonces, bien, el 3-hexino se puede obtener a partir de la materia prima, retirando un protón de su carbono sp, seguido por una alquinación. Para obtener el producto deseado, se debe emplear un halogenuro de alquilo con 2 carbonos en la reacción de alquilación. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que el butino solo tiene 4 carbonos, mientras que el hexino va a tener 6, ¿verdad? Entonces vamos a tener que adicionar 2 átomos de carbono nuevo. Ayer lo habíamos visto, ¿verdad? La ventaja que tienen las reacciones de los iones acetiluro porque permiten alargar las cadenas, ¿verdad? Cuando reaccionan con los haluros de alquilo, ¿verdad? Entonces, después de haber hecho este análisis, ya usted puede proponer la síntesis en varios pasos, ¿verdad? Partiendo del 1-butino, lo primero que debería de ocurrir es que este 1-butino reaccione con el amiduro de sodio. Ayer habíamos visto, ¿verdad?, cuáles eran los productos. Va a ser el ion acetiluro y el ion sodio. Esa es una primera reacción que debe de ocurrir. Una vez que esa reacción se ha completado, pasaríamos a la segunda reacción, que implicaría la adición de ya no me lo sé, la adición del bromuro de etilo, ¿verdad? Entonces ahí el ion acetiluro atacaría a este carbono del bromuro de etilo y entonces se alarga la cadena. Y en este caso se formaría el 3-hexino, que luego si lo hidratamos, pues formaría la cetona, ¿verdad? Y entonces ahí ya hemos propuesto nosotros una síntesis. Estos jóvenes, y por eso fue que ayer les decía yo que no había querido continuar, es porque el poder proponer esta síntesis requiere que ustedes ya se sepan todas las otras reacciones anteriores. Si no se las saben, no van a poder hacer poder proponer, ¿verdad? Esta serie de pasos porque todavía no saben ni cuáles reacciones son, ni qué reactivos se requieren, ni cuáles son los productos que se forman. Ya este es en el nivel, ¿verdad?, de complejidad de orgánica 1, es el nivel más complejo, ¿verdad? Y justo aquí es donde se evalúa todo, ¿verdad? El que realmente ver si usted realmente las reacciones ya las ha logrado comprender y ya sabe, ¿verdad?, cómo es que se llevan a cabo esas transformaciones. Bueno, aquí hay otro segundo ejemplo que nos dice, a partir del etino, ¿cómo se puede elaborar 2-bromopentano? El producto deseado se puede preparar a partir del 1-penteno, el cual puede a su vez prepararse a partir, perdón, no, aquí hay un error en la redacción del libro. Dice, el producto deseado se puede preparar, ¿verdad?, el 2-bromopentano a partir del 1-penteno, el cual se puede preparar a partir, y aquí lo podemos ver, ¿verdad?, del 1-pentino, debería decir ahí, ¿verdad?, en este. O sea, aquí la podemos ver, ¿verdad? Este producto se puede formar a partir del 1-penteno y el 1-penteno se puede preparar a partir del 1-pentino y aquí también habría que corregirlo, el 1-pentino se puede preparar a partir del etino, ¿verdad?, que es el primero que nos están dando. Entonces, si se fijan aquí, se unen las reacciones de los alquenos
y se unen las reacciones también de los alquinos. Entonces, lo primero implicará alargar la cadena, ¿verdad? Porque queremos partir de un reactivo que tiene 2 carbonos a un producto que va a tener 5, ¿verdad? Entonces, lo primero es alargar la cadena de 2 a 5. Para eso, entonces, ocuparemos un haluro de alquilo que tenga 3 átomos de carbono, ¿verdad? Luego ya habíamos dicho, si utilizamos el catalizador de Lindlar, nosotros podemos pasar de un alquino a un alqueno. Y si ya estudiamos las reacciones de los alquenos, entonces sabemos que los alquenos se les puede adicionar un haluro de hidrógeno y así pueden formar un haluro de alquilo, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente, como les digo, es como tener todas las reacciones que yo esperaría que ustedes ahí tengan pues un cuadro resumen, ¿verdad? En el cual han ido resumiendo todas estas ecuaciones, cuáles son los reactivos, cuáles son los productos y la forma, ¿verdad? Bueno, de ahí está esto otro ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se prepararía el 3,3 dibromohexano a partir de reactivos con no más de 2 átomos de carbono? Entonces miren que ahí ya hay un condicionante, ¿verdad? No podemos utilizar reactivos que tengan más de 2 átomos de carbono. El producto deseado se puede preparar a partir de un alquino y un bromuro de hidrógeno en exceso, ¿verdad? Ya decíamos que la reacción de los alquinos, con los haluros de hidrógeno van a formar dihaluros, ¿verdad? Es decir, va a quedar 2 halógenos unidos al mismo átomo de carbono, ¿verdad? El alquino que se debe utilizar es el 3-hexino, porque formará un dibromuro, mientras que el 2-hexino formará a 2 dibromuros diferentes. El 3-hexino, que es este de acá, se puede preparar a partir del 1-butino con el bromuro de etilo. Y el 1-butino se podría formar a partir del etino. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, se cumple con la condición, ¿verdad? De que los reactivos utilizados no tengan más de 2 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces este tiene 2 átomos de carbono, este tiene 2. Entonces aquí esta reacción de adición forma, ¿verdad? Este butino que tiene 4. Este sí, no hay problema con que se forme, ¿verdad? Porque lo que nos están diciendo es que los reactivos que debemos de utilizar no deben de tener más de 2 átomos de carbono. Y luego a este butino le adicionamos o lo hacemos reaccionar, ¿verdad? Igual con este que tiene 2 y se vuelve en el de 6. Pero ahí se cumplen, ¿verdad? Con las condiciones que nos estaban preguntando. Bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes, o alguna pregunta. O estamos más o menos bien. Ahí vamos, Nick. Bien, bueno, pues entonces, pues con esto concluiríamos ustedes. Hasta aquí evaluaríamos el próximo martes hasta la sección 5.15. O sea que sería todo el capítulo 5 hasta la sección 5.15.